comido bien. Ahora nos vamos ahora después con el café. Queríamos en la parte de la jornada de la tarde, queríamos sobre todo tratar de poner delante vuestro experiencias educativas que tienen que ver con Milani, que tienen que ver con la escuela de Barbiana, que ya habéis visto que no había sido en cantidad una gran escuela, pero que sí había sido en calidad una gran escuela, y sobre todo que había generado pues mucho movimiento, quizá más en Italia, pero también en España, a través de Escorzo y Salamanca, mucha repercusión. Entonces lo que queríamos a la tarde era presentar diferentes experiencias que de una u otra manera tenían una conexión con esa escuela, con esa pedagogía. Milani y Barbiana no tienen tampoco un método, digamos, vendible como producto, ¿no? Como podemos estar acostumbrados en las escuelas ahora, que nos viene pues, mucha gente que nos vende un producto, el método tal, con unos materiales, nos hace coaching a veces, nos asesora. En principio no era eso el método de Milani, pero sí que había pues, una reflexión pedagógica que hacía, ¿no? Y que generaba en los educadores desde un punto de vista, un análisis de la realidad y un enfrentarse y construir su método. Debemos tratar de mostrar tres realidades. Una es la nuestra, la de Peñascal, otra es la de ICEAS, que son una asociación de Madrid, que trabaja sobre todo en el ámbito que ha dicho Miquel, de la doposcuela, de después de la escuela, cómo ayudamos a esos alumnos que están en la escuela no formal después. Y luego también está Nieves Fernández, que representa aquí a las escuelas asociadas a la UNESCO. Ella es de una escuela también aquí de Ortuella, de la margen izquierda, y nos va a hablar sobre todo también de la conexión entre ese movimiento de las escuelas asociadas a la UNESCO y Milani. También está aquí Miguel, porque ha sido muchos años ha estado conectado con las escuelas asociadas a la UNESCO en España, y va a tratar también de hacer esa conexión entre las escuelas más asociadas a la UNESCO y la pedagogía milaniana. Bueno, pues pasamos a hablar de Peñascal. Peñascal, ahí decimos que bueno, es una FP integral para los últimos. Hemos estado hablando a la mañana de los últimos, de que la escuela de Barbiana no era para la élite, no era la escuela de la excelencia en cuanto a los mejores, ¿no? Los más listos. Y en principio nosotros aquí en Peñascal también tenemos claro que nuestro colectivo son precisamente esos, los últimos, ¿no? Los que tienen una experiencia de fracaso escolar, sobre todo en nuestro caso. Y entendemos también que es una FP, porque nosotros estamos en la vertiente de formación técnica o tecnológica de la enseñanza, pero entendemos la FP como algo integral, no solamente técnico de enseñar un oficio, sino dar una formación que engloba también la formación básica y que engloba la formación en valores y otra serie de aspectos que no son puramente técnicos de un oficio. Lo primero es hablar un poquito de los orígenes, ¿no? Los orígenes de la experiencia de Peñascal. En el 1976 es cuando comenzamos esta experiencia, ¿no? Que hoy llamamos Peñascal Sociedad Cooperativa. En aquel momento, en el barrio de Peñascal de Bilbao, uno de los barrios obreros de Bilbao, pues la realidad de aquellos años social era pues, una crisis industrial, los años de los que somos de aquí, los años de los astilleros Euskalduna, ¿no? La pelea de grandes fábricas industriales que de una u otra manera pues, estaban en crisis, se cerraban, un paro importante social que afectaba más a las clases obreras, ¿no? y un fracaso escolar, por lo menos en aquel barrio y en algunos otros barrios de la periferia de Bilbao, pues cercano al 50% de alumnos que salían en aquel momento sin terminar la EGB con el título. Muchos de esos alumnos podían acceder a la FP1
en la cual no se exigía el título, simplemente el certificado de escolaridad, y algunos de ellos pues estaban un año o menos de un año en la FP y se salían del sistema, otros ni llegaban, ¿no? Entonces estábamos en ese escenario, ¿no? En un barrio obrero, con un fracaso escolar importante, con unas dificultades de empleo también importantes y con la red de coberturas sociales que no es la que tenemos ahora, sino que eran mucho peores, ¿vale? En cuanto a la cobertura de desempleo y ayudas sociales que pudiera haber. Y en ese entorno pues, es donde surge bueno, pues, una respuesta a esa situación, ¿no? Una respuesta que trata de buscar mejorar la situación en la que está, sobre todo la juventud que está en esa tesitura, ¿no? La sociedad estaba en crisis y la juventud además estaba en riesgo, mezclado además con aquellos años de la droga, heroína, etcétera, de una crudeza importante. El colectivo, como os decía, con el que empezamos a trabajar era el colectivo de jóvenes con fracaso escolar, alumnado que sale de la escuela pensando además que la escuela no es lo suyo, que estudiar no es lo suyo y que ellos buscan otra cosa, otra alternativa vital. Y además con una experiencia de inadaptación en la escuela ordinaria. No sé quién es el sujeto de la frase. No sé si la escuela era la que se inadaptaba a los alumnos o al revés, pero el caso es que entre los dos no había una conexión, entre esos alumnos y la escuela ordinaria no había conexión positiva. ¿Cuál era la finalidad de la iniciativa de Peñascal? Pues sobre todo socializar a los jóvenes, es decir, que no entraran en una vorágine de marginación, que no entraran en una cuestión de delincuencia, que no estuvieran fuera de la sociedad, sino que estuvieran integrados en la sociedad entendida como conjunto de personas. Y sobre todo tratábamos de hacerlo a través del trabajo. Ellos se acercaban, digamos, a la iniciativa de Peñascal buscando una formación que les pusiera en mejor disposición de encontrar un empleo, porque no tenían ningún oficio, ni tenían ningún conocimiento de ningún oficio, y venían por eso sobre todo. Entonces, la forma, digamos, de socializarles era, bueno, pues, enseñarles un oficio, además de otras muchas cosas, pero eso giraba en torno a toda la práctica educativa y formativa. ¿Eso a qué nos llevó? Pues nos llevó a una formación profesional integral, en la que lo que se enseñaba y lo que se les educaba no era solamente en ser un buen soldador o en ser el mejor fontanero técnicamente, sino en llegar a la hora, en saber leer, en comprender un contrato, en comprender un convenio, en entender cómo son las relaciones laborales, las relaciones sociales con otras personas, en tener relación con un cliente, el saber cómo dar los buenos días, cómo dar las buenas tardes, cómo tener una relación amigable o educada, saber protestar también si había que protestar, pero hacerlo adecuadamente, en el contexto en el que se estaban moviendo, que no era muchas veces el suyo de sus relaciones de amigos, de colegas, ¿no? Que era, ese sí lo dominaban, pero se enfrentaban o iban abocados a unos contextos en los que ellos no estaban duchos ni preparados, ¿no? Y tenían que prepararse. Ese era un poco el gancho de la formación. Y además tenía que ser alternativa a la escuela ordinaria. O sea, conscientemente buscamos diferenciarnos de la escuela ordinaria, porque la imagen que traían estos alumnos era precisamente un rechazo a todo lo que la escuela ordinaria suponía. Libros encerado, una figura de profesor más clásica, una forma de aprender más clásica también. Eso lo rechazaban de plano. Entonces no podíamos parecernos a esa forma de hacer escuela. Y bueno, en los orígenes lo que tratábamos de hacer en Peñascal era precisamente eso, ¿no? Una lucha contra la exclusión social a través de la inserción laboral. En esos orígenes, bueno, pues buscamos una serie de referentes, ¿no? De cómo construir nuestra escuela, cómo construir nuestro método, nuestra propuesta educativa, ¿no? Y uno de los referentes principales que encontramos fue Guadiana y fue Lorenzo Milán, ¿no? La carta a la maestra y la reflexión que hay detrás de la carta a la maestra y todo lo que
implicada en la forma de funcionar barbiana y la apuesta por los últimos y los métodos diferentes a la escuela ordinaria, etcétera, pues para nosotros se convirtió en un referente en la construcción de nuestra propuesta educativa. Otro referente importante también al hilo de Barbiana fue pues, José Luis Corzo, la Casa Escuela Santiago I y todo lo que alrededor de la Casa Escuela y la Granja Escuela, que hoy es centro de FP específica, etcétera, como habéis oído a la mañana con Jesús, pues fue otro referente vivo, ¿no? Vivo, que podíamos tocar, con el que podíamos dialogar y con el que podíamos entablar una conversación que con Milán y con Barbiana en ese momento pues ya no, porque ya había desaparecido como experiencia educativa, ¿no? Viva, ¿no? Y luego también otro referente es Rafael Mendía, que es un técnico del gobierno vasco ya jubilado, que estaba trabajando en la administración y trabajando en el desarrollo curricular a partir del 92, sobre todo de la etapa post-LOCSE, ¿no? La implantación de la LOCSE, de la reforma educativa, etcétera, que también bueno, pues, fue un referente y una ayuda en la consolidación de nuestra forma de entender la escuela y nuestra forma de construir nuestra propuesta educativa. Nuestro alumnado fundamentalmente, que es al que nos dedicamos ahora mismo, son jóvenes de 14 a 21 años. Los jóvenes de 14 a 16 están sobre todo en programas complementarios de escolarización y de 16 a 21 están en PCPIs o en ciclos de formación para el empleo o otras iniciativas formativas para gente joven y siguen manteniendo bueno, pues la característica del fracaso. Lo que nos caracteriza también a nosotros es que trabajamos con jóvenes de esa franja de edad fundamentalmente, aunque ahora también tenemos gente más adulta, pero digamos, ¿no? Otra característica es que todos, al 99%, tienen una experiencia de fracaso escolar. Y dejo el 1% por estadística. Tiene también otra característica, es que es un fracaso escolar asociado a un rechazo al ámbito académico. Si da igual no es 99, es 98, pero bueno, ahí anda. La experiencia educativa de la escuela ordinaria no es para ellos buena, entonces están buscando otra alternativa. Tienen también, fruto también de ese fracaso escolar, tienen un bajo nivel de cualificación en la vertiente básica, porque han estado 10 años como mínimo en la formación básica y aún así no han llegado a desarrollar las competencias declaradas como básicas, y en lo profesional porque no se han enfrentado todavía normalmente con estas edades a una cualificación de carácter profesional, por lo tanto también tienen una baja cualificación en ese ámbito. Tienen normalmente también una orientación de vida hacia lo profesional. Cuando ya se acercan a nosotros no están pensando en estudiar, aunque en los últimos años se da cierto giro en que parece que bueno, sí va calando un poco que estudiar o por lo menos sacar títulos y formarse, bueno, puede estar bien, ¿no? Pero sobre todo giran la orientación suya es hacia encontrar un empleo, ponerse a trabajar y pues, tratar de mantenerlo y articular su vida a partir de ahí. Eso yo creo que lo traen casi todos en la mochila. Puede ser casualidad, pero vamos, la mayoría pues tienen una extracción socioeconómica baja o media baja. Es lo que decía, no sé si era Miquel a la mañana, que son alumnos que en su casa no son precisamente los que tienen más libros, los que hay un entorno, digamos, familiar, cultural más potente, sino que casualmente son los que, aunque sus padres tengan trabajo, su familia tenga trabajo, el tema cultural, académico, bueno, pues no está presente 100% en la vida, ¿no?, del entorno de estos alumnos. Muchos de ellos tienen además entornos familiares con cierta inestabilidad y casi todos, o la mayoría, tienen cierta problemática social. Cuando trato de hacer esta radiografía, voy de arriba a abajo, así como las primeras líneas pues son 99% de todos nuestros alumnos, luego ya
nuestros alumnos también son un colectivo muy heterogéneo. Entonces, cuando hablamos de nuestros alumnos hay que mirarles a la cara a cada cual y ver realmente cada uno cómo es, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, porque no son todos iguales, ¿no? Pero bueno, es por hacer cierta radiografía de la población que tenemos. Y en los últimos 10 años, sobre todo, ha cobrado importancia, como característica también, que hay un subgrupo de alumnos nuestros, o alumnos que atendemos, que tienen unos bajos niveles de competencia lingüística en la lengua vehicular en la que nos tengamos que mover. Si es un entorno más euskaldún, como puede ser Marquina o Tolosa, pues bueno, en la lengua del euskera, y si es en el entorno sobre todo de Bilbao, Gran Bilbao, el castellano. Pero no dominan cuando llegan, porque su lengua materna no es ni el euskera ni el castellano, esa lengua que es la lengua vehicular para construir la educación, ¿no? Para construir la educación y comunicarnos con ellos e interactuar con ellos, lo cual es una dificultad añadida a toda esa problemática que traen asociada. Bueno, voy a tratar de desmenuzar un segundo que he saltado a todo correr todas. ¿Cuál es nuestra metodología? Como os he dicho antes, no es una metodología que se empaqueta en unos materiales y se vende. Entonces, bueno, hay unos principios de base en esa metodología a partir de lo cual nosotros construimos nuestra actividad, ¿no?, formativa. La primera, yo creo que es el concebir la actuación con los alumnos a partir de un equipo educativo. No somos profesores individuales. Nos vamos hacia el alumno como un equipo educativo, un equipo que no somos todos, pero hay unos cuantos. Un equipo primero que tiene una línea de acción común. Vamos a trabajar con una línea reflexionada, más o menos compartida, y tratando de tener cierta coherencia en la actuación que desarrollamos con los alumnos. Capaces de llevar a cabo la tarea educativa que tiene encomendada. Ahí entendemos que si estamos hablando de una formación profesional integral, nosotros, por ejemplo, no entendemos al profesor únicamente especialista de un ámbito. Nuestros profesores serán especialistas de un ámbito, pero tienen que ser un poco renacentistas. Tienen que abarcar también los ámbitos que no son de su especialidad, porque también esos ámbitos están relacionados con la especialidad que le toca y tienen que afrontarlo y comunicarse con el chaval abarcando todos esos ámbitos. Tratamos de hacer equipos que estén compensados en los especialistas, que haya especialistas dentro de un mismo equipo que trabaja con un grupo de alumnos en el cual esté compensado la parte técnica, la parte más formativa, la parte de comunicación, la parte científico-matemática, ¿no? Que en el equipo esté compensado, pero que todos los profesores, digamos, no tengan cotos cerrados, es decir, no, yo matemáticas, no, yo soy profesor de todo, ¿no? ¿Vale? Yo seré más especialista en la parte científica, pero yo también te puedo explicar lenguaje o lo que toque. Tratamos de tener ilusión por realizar la labor del mejor modo posible, o sea, que no sea una profesión de trabajo en el cual, bueno, pues yo aquí cumplo un horario, cumplo lo que me dicen los jefes y me voy, sino que, bueno, que sea al mayor tanto por ciento posible también en gran medida vocacional. Me importa, me ilusiona y trato de hacerla del mejor modo posible, porque salga lo mejor posible. Y capaz también un equipo que es capaz de reflexionar sobre su práctica, que se evalúa, que se mira a sí mismo, a lo que está haciendo y que tiene en la cabeza siempre ganas de mejorar, de hacerlo mejor, de hacer cosas que antes no se hacían, etc. Porque el mundo es cambiante y porque nadie es perfecto, evidentemente, nunca, ¿no? Y siempre hay cosas por mejorar y por hacer. Entonces, mantener también en el equipo esa capacidad de mejorar, pero partiendo de una reflexión. Una reflexión pues, seria y que analiza lo que hacemos, lo que no hacemos, que se puede cambiar y que es mejorable. Tratamos también de que sea un equipo que acompaña a lo largo de todo un proceso a los alumnos. Alumnos
Nuestros alumnos es verdad que están adscritos en diferentes programas, a veces están en PCPIs, a veces están en complementaria, tienen tiempos diferentes, momentos diferentes. Después de PCPI algunos van a ciclos formativos de grado medio, algunos no. Algunos entran en la EPA para adultos para sacar el título que no han podido sacar antes. Algunos después de PCPI van a cursos de formación para el empleo, antes INEM, ahora Gambide. Y tratamos de establecer con ellos un itinerario formativo independientemente del programa en que están adscritos. Y tratamos de que el equipo educativo acompañe al alumnado a lo largo de todo el proceso, independientemente del apellido en la lista del grupo en el que está. Que acompaña al alumno también convirtiendo la evaluación en un medio más para la mejora formativa. Entendemos que la evaluación no es una evaluación, digamos, finalista únicamente, de cuando acaba un momento del bachillerato o de la ESO, ¿no? Que hay que dar un título, o llegar a la selectividad, que hay que poner una nota para acceder a la universidad, ¿no? Y hay un momento de evaluación finalista. Bueno, a ver cuánto sabes ahora, hasta dónde te ha dado, ¿no? Entendemos también la evaluación como un medio para mejorar nuestra práctica formativa, ¿no? La evaluación del alumnado, no solamente nuestra propia evaluación. Tratando de que la atención de nuestra formación tenga un ojo también en lo que el alumno va logrando poco a poco. No en unos estándares quizá que tiene que cumplir llegado a un plazo, sino también en lo que cada día va logrando. Tenemos una serie de herramientas que tratan de operativizar esa cuestión, ¿no? De controlar cómo cada alumno va cambiando, aunque quizá no llegue a la meta, digamos, del programa que dice que el primer año tiene que tener estas competencias, puede ser que no las alcance, pero tenemos que saber cómo ha entrado y cómo va progresando, aunque no llegue a los mínimos, en ciertos casos, del programa, por así decirlo. Desde esa perspectiva tratamos también de destacar lo positivo. Si tú vas recogiendo todo aquello que no sabías ayer, pues también te estás fijando en lo que has aprendido y también estás lanzando un mensaje al alumno de que estás aprendiendo. No sé si lento, no sé si rápido, pero esto no lo sabías ayer, has aprendido. ¿De acuerdo? Tratando también de que el alumno se implique en ese proceso y en su propio desarrollo, que se mire a sí mismo, que se evalúe a sí mismo y que tenga unos criterios también de evaluación, bueno, pues lo más coherentes posible, lo más serios, lo más contrastados, en eso le ayuda mucho el profesorado, pero que aprenda a mirarse a sí mismo, desde fuera también, porque a él también le van a juzgar desde fuera, en el trabajo, los amigos, la familia, también van a tener una idea de él y en base a esa idea también le van a facilitar o a dificultar su vida social. Le van a dar un empleo o no le van a dar un empleo también muchas veces en función de la imagen que tienen de él. Y no es suficiente con que yo soy muy bueno. No, tú tienes que demostrar ante un tercero que va a decidir sobre ti en cierta medida, por la razón que sea, que eres muy bueno. Entonces, tienen que acostumbrarse también a autoevaluarse. En el caso de los menores, sobre todo, implicando a las familias, colaborando con las familias en el desarrollo formativo del alumno, en la resolución de sus problemas sociales y de todo tipo. También implicando en algunos casos a los centros de origen, sobre todo en los programas de complementarios de escolarización, en las cuales el alumno está con nosotros físicamente en el día a día, pero pertenece a un centro educativo de la ESO ordinaria, que tiene la responsabilidad también de seguir la pista de ese alumno mientras esté en sus listas y tiene que hacer una labor de coordinación con nuestro equipo para saber qué es todo lo que ese alumno al final del curso o según va pasando el curso va aprendiendo, va desarrollando, etc. El equipo educativo acompaña y también trata de orientar sobre todo al alumnado, aportando ganas de aprender, poniendo en valor la formación, generando confianza en un alumno que muchas veces viene pues, con una confianza en sí mismo baja, en cuanto a que uno tiene una experiencia de fracaso, a veces un poco oculta, no tratando de reconocer
que tiene una confianza baja en sus capacidades, ¿no? Pero realmente muchas veces declarada. En cuanto rascas un poquito y escarbas un poquito, pues ves que cierta pose al final lo que esconde es un miedo de volver a fracasar en otros escenarios. Y sobre todo que orienta tratando de convertir al centro y a la experiencia educativa que tenemos nosotros, que los profesores, en un referente cercano al alumno. Que el alumno perciba al centro y perciba a los profesores como un referente para él, para su vida, el que se fíe, el que pueda confiar en lo que le puedan decir. Y tratando de crear en los alumnos un afán de superación. Es decir, bueno, tú has llegado aquí a este camino, has tenido una experiencia, pero no tienes nada cerrado. Lo que vas a hacer en la vida lo vas a construir, estás construyendo, eres muy joven todavía. Tienes mucho por hacer, sobre todo depende de ti. A medida que tú te esfuerces, tú trates de superarte, bueno, pues tienes todavía por delante para vete a saber lo que llegarás, ¿no? Tratando de transmitir esa idea, ¿no? De hacerles los timoneles de su propio barco, de su propia vida, y bueno, pues no tratar de que miren a horizontes, bueno, pues lejanos, no solamente al de la semana o al fin de semana. Y tratando precisamente de hacer al joven protagonista de su vida, ¿no? Lo que le pasa en gran parte es consecuencia de él mismo. Es verdad que también hay cosas alrededor que afectan, pero sobre todo tú eres en tu vida el que la puede hacer girar de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues vamos a ayudarte en lo que podamos y vamos a construir entre todos un futuro. Nosotros aquí estamos, hay otra gente fuera del centro que se ocupa de otras cuestiones, de otros ámbitos, también formativas, sociales, económicas, etcétera, que también pueden influir en ti, pero sobre todo eres tú el que tiene que interactuar con esos agentes y con nosotros para construirte tu camino. Y con una perspectiva, tratando de dotarle al alumno de la perspectiva del futuro interesante. Toda esa labor de orientación, de acompañamiento, bueno, evidentemente, pues a quien tratamos de hacer partir es al alumno, ¿no? Entendiendo al alumno como una persona madura, es verdad que tienen 14 años, es verdad que tienen 16, pero sobre todo los de 16 ya pueden empezar a trabajar, o sea, están en la edad en la que pueden acceder a un contrato de trabajo, y a partir de ahí, aunque tengan 16 años, el entorno laboral les va a tratar como un adulto. Entonces, nosotros también tratamos de tratarles como adultos a ellos, que empiecen a funcionar con esquemas de adultos, aunque tengan 16. Entendemos también al alumno como una persona que es activa y tiene que ser crítica, y forma parte de una sociedad, pero una sociedad en la que él debe posicionarse, con interés por relacionarse con otras personas y con una serie de valores humanos. Es decir, no estamos formando cualquier soldador, cualquier fontanero, no, estamos formando personas también. Y esas personas van a desarrollar un empleo en la sociedad, pero ese empleo les va a hacer estar de una manera en su familia, en su grupo de amigos, en la propia sociedad, en el entorno de trabajo, y no nos da igual cómo estar, porque también eso va a formar parte de su éxito o fracaso social. Entonces tenemos que hacer ver al alumno, bueno, pues desde esa perspectiva, ¿no? De crearme mi propia visión y mi propio futuro. Y tratando de crearle condiciones que potencien un desarrollo personal adecuado. Por eso hablamos de la FP integral. Vamos a tratar de trabajar una formación desde lo laboral, pero abarcando el mayor campo de ámbitos posible. Vamos a tratar también, hemos tratado de construir una práctica formativa de garantías. Vamos a tratar de contar con recursos materiales suficientes y adecuados para este alumnado, para garantizar una alta calidad en este proceso. Alguno comentaba, ¿qué centro tenéis ahora mismo y tal? Bueno, pues sí, pero es que los últimos necesitan estos recursos, más que los de Salesianos de Deusto, o hay algunos salesianos por aquí, ¿verdad? Pero tenéis otra población, ¿me entendéis? ¿No? O sea, hay centros de FP muy potentes, también públicos, aquí
aquí en Vizcaya, muy potentes, con recursos muy buenos, pero es que estos también necesitan esos recursos, igual más que nosotros. Entonces tenemos que tratar de tener, nosotros, las entidades como nosotros, tenemos que tratar también de tener unos recursos buenos, que posibiliten una inserción de este alumnado, pues también buena, con las mismas condiciones por lo menos que los de otros centros. También tratándolo desde una perspectiva exigente. Decía Miquel a la mañana, Lorenzo Milani era duro. Yo pensaba antes de que dijera exigente. A los alumnos hay que exigirles. Hay que exigirles que den lo máximo de sí porque es para ellos. El beneficio educativo se lo lleva el alumno, fundamentalmente. La empresa educativa, pues digamos, los beneficios a final de año no se reparten entre los dueños, sino que se reparten entre los alumnos que están, ¿no? Y como son por ellos mismos por quienes luchan, tienen que ser, o tenemos que ser, o hacerles ser lo más exigentes posible con ellos mismos. También una perspectiva madura y ajustada a las demandas profesionales y a las demandas del mundo adulto, porque son para las que estamos tratando de insertar, en las que se tienen que insertar estos jóvenes, para que ellos sobre todo consigan buenos resultados de aprendizaje, que es lo que nos tiene que mover. Y teniendo en cuenta también la diversidad individual de los jóvenes con que trabajamos. Decía que antes, bueno, se ha hecho un perfil, digamos, agrupando unas características de nuestro alumnado, pero lo que de verdad cuenta es cómo es cada uno. Porque no todos responden de la misma manera a los mismos métodos y a la misma forma de funcionar, ni un día te responden la misma persona de una manera y de otra. Tenemos que tratar de responder como profesionales de la educación, ¿no?, a esas individualidades de la mejor manera posible con nuestros recursos, evidentemente, pero siendo conscientes de ello y tratando de adaptarnos al máximo posible. Y con una práctica formativa de garantías y con una metodología, es verdad, y un estilo propios. O sea, todo este recorrido que llevamos haciendo desde hace 27 años sí que nos ha llevado a, bueno, al final, pues, configurar una metodología particular, no sé si muy parecida, muy diferente de otras realidades, según con qué realidad tomemos, encontramos puntos de conexión y con otras más y con otras menos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que caracterizada porque es activa, es significativa y es útil, sobre todo a los ojos del alumnado. Hay metodologías activas, significativas y útiles, pero sobre todo los que tienen que percibir eso son los propios alumnos. Tiene que ser significativo para el alumno, no en la teoría del profesor. Y tiene que ser útil para el alumno. El alumno tiene que saber que aprende algo porque le sirve para tal cosa. El alumno aprende matemáticas, sí, porque me sirve para cortar una pieza, hacer un pastel y que me salga bien, por las cantidades, etc. Tiene una utilidad inmediata para él. También es otra característica nuestra, de nuestra metodología, la globalización y la interdisciplinaridad. El tratar de presentarnos al alumno no diseccionando la realidad en ámbitos específicos, teóricos o de conocimiento, sino desde un comportamiento, digamos, más globalizado. Tenemos un problema con diferentes caras, con diferentes cuestiones que resolver, y en la búsqueda de esas soluciones pues vamos aprendiendo cosas. Desde esa perspectiva trabajamos. Tratamos de potenciar también la toma de decisiones maduras propias, de que el alumno construya su aprendizaje. Pues también desde esa perspectiva tratamos de que el profesor no sea un elemento que responde, sino que ayuda a buscar las respuestas. Ayuda a buscar al alumno las respuestas, presentándole también formas y medios en las cuales el alumno puede trabajar por conseguir esas respuestas. Respuestas que muchas veces no son la misma. No hay una respuesta única y buena, por así decir, sino que a veces se encuentran respuestas diferentes a un mismo problema. Y luego desde una perspectiva de formación profesional, como os decía, integral, que está en continua revisión y renovación.
Y luego, bueno, pues ahí tenemos algunos ejemplos concretos pues, de proyectos integrados de aprendizaje, que no son solo exclusivos nuestros, en metodología, un plan de valores que busca trabajar sobre todo las competencias más transversales, más relacionadas con lo social, un plan de mejora lectora, por la cuestión, la importancia que damos al uso de la palabra, no solo la palabra escrita, sino también la palabra oral, aprendizaje y servicio, etcétera, etcétera. Bueno. Ok, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, si no damos paso a los siguientes. Bueno, yo solamente voy a hablar 5 minutos para establecer la bisagra entre Milani y la UNESCO, ¿no? Para que después se entienda lo de las escuelas asociadas. Bueno, la primera relación entre Milani y la UNESCO fue en 1972. El Correo de la UNESCO publicó un número dedicado al fracaso escolar y reproducieron una buena parte del texto de Carta a una maestra en el Correo de la UNESCO. Después, segundo acto, cuando yo llegué de México, donde intenté también hacer alguna experiencia milaniana, aterrizo en Barcelona y empiezo a trabajar en el Centro UNESCO de Cataluña. Y me encargan la coordinación de las escuelas asociadas a la UNESCO, de momento en Cataluña, y más tarde a nivel estatal. Fui el primer coordinador de las escuelas asociadas a la UNESCO en el Estado español, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo era socio del MEM, del Movimiento de Educadores Milanianos, pues los maestros milanianos empezaron a conocer lo que era el plan de escuelas asociadas a la UNESCO. Y poco a poco este interés se transformó en hacerse miembros de esta red, ¿no? O sea, en tanto el Movimiento de Educadores Milanianos como la Escuela Agraria Lorenzo Milani entraron a formar parte de la red. El tercer acto tuvo lugar en 2007. Las escuelas asociadas a la UNESCO se celebran cada año un encuentro a nivel estatal y el encuentro de 2007 tuvo lugar en Salamanca, organizado por el Movimiento de Educadores Milanianos, y además se dedicó el tema central y casi exclusivo, digamos, del encuentro fue la pedagogía de Barbiana, de Milani, O sea, entonces todas las escuelas asociadas a la UNESCO del Estado español ya tuvieron la ocasión de conocer a fondo la pedagogía de Barbiana, ¿no? Y para mí fue muy satisfactorio este encuentro de Salamanca en 2007, porque era una especie de matrimonio de mis dos amores pedagógicos, ¿no? Que era Barbiana y las escuelas asociadas a la UNESCO, ¿no? Bueno, pues como fruto de este matrimonio acaba de nacer un hijo, que es este libro que está aquí, que tiene solamente 4 días de vida, que apareció el lunes pasado. Y este libro es la historia de las escuelas asociadas a la UNESCO en el Estado español, y en el cual aparecen las escuelas milanianas, el Movimiento de Educadores Milanianos, un grupo de trabajo que se hizo alrededor de la pedagogía de Barbiana. Entonces, pues aquí está, esta es la relación que le veo entre Milani y la UNESCO, ¿no?
Y ahora pues ya Nieves ya os hablará de las escuelas asociadas en Euskal Herria, ¿no? Y pues yo por mi parte pues ya he terminado. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, posposi nago hemen egoteagatik eta beste jende ikustea nolako foro honetan. Lo primero quiero agradecer a los organizadores, pues bueno, la convocatoria de estas jornadas, de estas segundas jornadas, según veo muy exitosas por la cantidad de gente que estamos aquí y pues confluyendo en objetivos buenos para la educación. Es el ámbito en el que nos movemos y qué interesante en una situación de crisis como la actual el que estemos aquí militando porque sabemos dónde radica todo. En el principio, radica en la educación. Y de eso se trata. Estamos hablando, se ha mencionado, Roberto mencionaba el fracaso escolar, ¿no? Enseguida nos ponemos a reflexionar sobre el asunto y todos sabemos, profesionales de la educación, lo de la voz, que qué fácil es educar o resulta educar y qué difícil reeducar. Ejemplo, no tenemos un problema con la voz. Eso lo aplicamos a todo. Cuando recibís a los chavales aquí en Peñascal, habláis de un fracaso escolar. ¿De qué estamos hablando? Estos chavales que se sienten frustrados. Ellos. No. El fracaso es solo de la escuela, del entorno, de la sociedad. Nunca es de ellos. Y bueno, pues ese es el meollo de la cuestión, en mi opinión. Y creo que por ahí se entiende perfectamente lo que vamos a presentar ahora. Un movimiento de escuelas asociadas a unos principios proclamados por la UNESCO que partían de valores, de los valores humanistas cristianos que han constituido pues, las bases de la cultura o del crisol de culturas que componen Europa en la actualidad, ¿no? El mundo actual, occidental. A ver, este trasto va así. Bueno, me lo has puesto muy fácil, 2 botones nada más. Bien, vamos allá. Traía 2 presentaciones. La más preparada estaba la de euskera. Estaba un poquito más desarrollada, pero me ha comentado Roberto que igual era más oportuno, que estaba viendo que igual era mejor que la presentáramos en castellano. Entonces, si veo alguna cosita, pues intentaré completarla. Bueno, primero, ¿qué es la UNESCO, no? Estamos hablando de una organización, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Existe esta red, que es una red mundial de escuelas asociadas a la UNESCO, que como bien decía Miquel, tenemos aquí unos libros, tenéis la suerte de tenerlo en primicia, como bien dice, 4 días, tienen 4 días, qué chiquitines. Ahí se cuenta un poco la historia, la trayectoria de este movimiento, de esta red de escuelas. Red de escuelas con la iniciativa de profundizar y desarrollar en las personas pues, los valores intrínsecos proclamados por la UNESCO, ¿no? Fue un proyecto que fue creado en 1953. En la actualidad alberga más de 9.000 centros educativos de 180 países de todo el mundo. El objetivo principal es el de promover una educación de calidad en pro de la libertad, la justicia y el desarrollo humano. Por otra parte, se pretende facilitar y potenciar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y materiales didácticos entre centros educativos de todo el mundo en torno a los siguientes temas, que van en la línea que estaba comentando: la paz, los derechos humanos, la democracia, el aprendizaje entre culturas, la educación para un desarrollo sostenible, se está subrayando últimamente bastante, por suerte. Se trata también de educar en las preocupaciones mundiales, el papel de las Naciones Unidas
Y se trata de educar en nuestro patrimonio y el patrimonio de la humanidad, desarrollando siempre la creatividad innata a todo ser humano. Es una red que se coordina, claro está, como todas las redes, mundial, y por lo tanto necesita una estructura para poder funcionar. Por una parte tenemos una coordinación internacional, que es el sector de la educación de la UNESCO en París, la sede está en París, una coordinación a nivel estatal de los estados, porque era la organización más factible cuando se empezó a gestionar toda esta red, que se organiza a través de comisiones nacionales de la UNESCO o miembros de la red elegidos por las escuelas. En la actualidad, en el Estado español, como coordinadora, está Rufina Moreno. Y luego hay, por otra parte, una coordinación autonómica, en este caso sería la que corresponde a Euskal Herria, con centros UNESCO o miembros de la red elegidos por las escuelas. En este caso, mencionamos a UNESCO Etxea. UNESCO Etxea, estamos en Bilbao, es una organización que asume a la vez en su departamento de educación la coordinación de las escuelas asociadas a la UNESCO. A ver, ahora no quiere. Aquí. Venga. No, pues no me ha hecho caso. Ahora. Bien. Se envían una serie de circulares informativas a todas las escuelas desde estos 3 diferentes foros. Hay unas circulares que son elaboradas por la coordinación estatal, bimensuales, que recogen experiencias de los centros, propuestas de proyectos y concursos de la UNESCO. Es decir, la UNESCO está trabajando en la línea de educación, cultura, como bien hemos visto, y lanza una serie de propuestas de trabajo a nivel mundial en el ámbito que aborda en este momento. Entonces, de alguna manera, esta red de coordinación nos hace llegar propuestas para el desarrollo de estos valores. Se distribuyen entre las escuelas de la red a través de los coordinadores autonómicos. Una vez al año se celebran unos encuentros estatales. En julio, la primera semana de julio, suelen ser 3-4 días, según la financiación que se consiga, así es que se va reduciendo un poquito y vamos escorando un poco, pero bueno, son unos encuentros muy interesantes donde son organizados por las escuelas asociadas de una provincia o de una comunidad. Se celebran, tal como decía, en julio. Participan aproximadamente 150 profesores en esta red. Y hay una agenda de trabajo, intercambio con talleres de trabajo, comunicaciones, exposiciones y agenda cultural. He traído un ejemplo un poco de posibles exposiciones de murales de trabajos que lleva una escuela o un centro profesional, que también los hay, o escuelas infantiles, se participa, pues bueno, un poco de todo. Y he traído un ejemplo de, por ejemplo, lo último que expusimos en concreto desde nuestro colegio, desde San Félix de Ortuella. El coordinador del centro, Héctor Elorriaga, llevó esta exposición y lo que hacen es presentarla ante el resto de profesores que estén interesados en alguno de los temas que han visto. Por lo tanto, da la oportunidad de desarrollar, de intercambiar metodologías, funcionamiento, programas, proyectos y, por supuesto, se regresa cargado de ilusión y de otros métodos para poder educar a nuestro alumnado. Las escuelas asociadas en la Comunidad Autónoma Vasca, en la actualidad, son 8 centros: Artxandape, el centro de San Félix de Ortuella, el colegio, Urretxu, Zumárraga de Ikastola, Sagrado Corazón Carmelitas, Cablasan Ikastetxia, San Pelayo, Begoña Carmel Ikastetxia eta Ikastola La Guaxeta. La coordinación, como bien comentaba, la lleva UNESCO Etxea. Las coordinaciones pues, nos informan a las escuelas sobre proyectos educativos de la UNESCO o de la red estatal. Se tramita también la participación de las escuelas en los proyectos, concursos. Se dinamiza la red en la autonomía, se tramitan las solicitudes bajas o solicitudes de incorporación a la red y se visitan también los centros.
se promueven actividades conjuntas entre escuelas asociadas. El año pasado, por ejemplo, valdría el encuentro del año pasado en torno al puente colgante del Patrimonio de la Humanidad, donde se convocó a las escuelas asociadas para unas actividades en torno a nuestro patrimonio y bueno, pues allí nos juntamos todos, los chavales estuvieron trabajando el patrimonio propio y de la humanidad y bueno, pues fue un encuentro muy interesante de intercambio. Proyectos educativos de la UNESCO. La UNESCO nos va a proponer una serie de proyectos de líneas de trabajo que son los que vais a ver aquí. Hay unos proyectos que llamamos emblemáticos, entonces esos proyectos, algunos de ellos, la escuela que se asocia a la red se compromete a desarrollarlo en la medida en la que ellos piensen que pueden hacer un proyecto